Seguimos con nuestro emocionante recuento de la verdadera doctrina del Espíritu Santo, la cual nosotros vimos predicada allí el día de Pentecostés. Y ahora lo que nosotros hemos visto es que cuando el Espíritu Santo se derrama en aquellos apóstoles, todos los apóstoles, todos son llenos del Espíritu Santo, pero se levanta Pedro. Pedro es el escogido. El Espíritu Santo tiene su manera de hacer las cosas. Pedro es el escogido, aquel impetuoso. Ahora el Espíritu Santo usa su defecto de la impetuosidad para que alce su voz, pierda la timidez y ante todos, lleno del Espíritu Santo, habla las palabras de las Escrituras para llamar la atención de los oyentes a la vida y a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Era lo que él había aprendido en el aposento alto cuando Jesús les dijo: yo siempre les estuve tratando, ahí en Lucas 24, de enseñar que los salmos, la ley y los profetas hablaban de mí, de mi vida, de mi muerte, de mi resurrección, para darles arrepentimiento y perdón de pecados, y que esto debiera ser predicado en todas las naciones. Y ahora, 50 días después, el día del Pentecostés, están reunidos ahí representantes de todas las naciones, tal cual había dicho Cristo, y hablando en una sola lengua. El Espíritu Santo interpreta todas estas palabras de tal modo que el Espíritu Santo ahora es el primer traductor de las Escrituras, porque mientras Pedro está hablando, el Espíritu Santo traduce simultáneamente las Escrituras, las palabras de Pedro que usa en las Escrituras, para exaltar y glorificar la obra de Cristo, las maravillas que Dios ha hecho en su vida, su muerte y su resurrección. Esto es maravilloso. De tal modo que aquí él comienza a citar, como nosotros dijimos, al Salmo 16, versículos 8 al 11. Y nuevamente yo les pregunto, ¿acaso el apóstol Pablo sacó un rollo del otro lado de las Escrituras y lo abrió para leer el Salmo 16? No, el Espíritu Santo toma las palabras de las Escrituras y las pone en los labios de sus mensajeros. El Espíritu Santo no obra aparte de las Escrituras para dirigir la atención del pecador al único que ha sido dado para perdón de nuestros pecados. El versículo 25, comenzamos leyendo donde dice allí, porque David dice de él. Ahora ya no está hablando de alguna otra persona, sino de él, de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo le pone en los labios de Pedro. Ahora el Espíritu Santo está interpretando el Antiguo Testamento a la luz de la obra de Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora el Espíritu Santo toma estas palabras del salmista y las relaciona directamente a la muerte y a la resurrección de Cristo. Aquí Cristo está hablando en esta escritura y dice: no dejarás mi alma en el sepulcro, en el infierno, en el Hades, a donde Él fue en tu lugar para que tú no tengas que llegar a parar ahí. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida.
me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora el apóstol Pedro, y dense cuenta que para ser apóstol hay una gran condición, y es usar las palabras de las Escrituras para hablar de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, para dar arrepentimiento y perdón de pecados a los oyentes. Hoy hay apóstoles que se dedican a hablar de cómo ser más prósperos, de cómo conseguir casas y carros y cómo criar a los hijos, y hay apóstoles que hablan de todo menos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús para el perdón de los pecados. Estos son falsos apóstoles, que con tan solo llamarse apóstoles blasfeman el santo nombre de Cristo, el apóstol, sobre todo apóstol. Ahora, Pedro tiene mucha osadía, y el Evangelio le da osadía al predicador. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, esta escritura no habla de David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono, bendito sea el Señor. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. En otras palabras, Pedro estaba diciendo: sí, lo que aprendimos en el aposento alto, de que la Escritura tiene que ver con Cristo, es verdad, porque ahora el Espíritu Santo lo está confirmando mediante este mensaje. El Espíritu Santo fue prometido por Cristo para hablar de él, y ahora se está confirmando. Dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, que también habían sido las palabras de Jesús en Lucas 24, cuando Jesús les dijo: y vosotros sois testigos de todas estas cosas, por allí en el versículo 48-49 de Lucas 24. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora ustedes ven cómo el apóstol Pedro dice: Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. Y cuando llegó a la diestra de Dios, Dios le dijo: yo te prometí dar el Espíritu Santo como tu representante a la tierra, tu vicario, tu vicario, tu representante, el Paracletos. Ha derramado el Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que Cristo subió a la presencia de Dios. Dios le entregó la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo: ahí voy a ungir a los discípulos que han estado en el aposento alto, para que salgan y con osadía y con denuedo prediquen a Cristo y Cristo crucificado, te glorifiquen, te exalten a ti, oh Cristo, oh Mesías de Dios, le dice el Espíritu Santo a Cristo. Yo voy a representar tus palabras fielmente. Y por eso en el versículo 34 sigue el apóstol Pedro predicando a Cristo, y aquí él cita nuevamente del Salmo 110 versículo 1. Aquí el apóstol Pablo no saca ahora el rollo del Salmo 110. El Espíritu Santo se lo trae a su mente. Son cosas de las cuales se ha estado alimentando el apóstol Pedro. En esos 50 días los apóstoles estuvieron empapándose de las Escrituras, empapándose de la obra cumplida de Cristo a favor de ellos. Esta es la persona que es ungida para predicar el Espíritu
las palabras del Espíritu Santo. La persona que ha sido empapada con las Escrituras y sabe interpretar de las Escrituras el significado que Cristo murió, padeció y fue resucitado y exaltado a la presencia de Dios como garantía del perdón de nuestros pecados. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. ¡Ay, qué precioso! En otras palabras, dijo Yahvé a mi Yahvé. Dijo el yo soy a mi yo soy. Porque así es como reza el Salmo 110, versículo 1 en el original hebreo. Dijo el Yahvé a mi Yahvé, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es la verdadera doctrina del Espíritu Santo, que toma las palabras de las Escrituras, las coloca en los labios de sus escogidos predicadores, y ellos hablan con osadía, sin disculpas, de un solo tema: Cristo y este crucificado. ¿Cuál es el resultado? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora la respuesta no es guarden la ley. Ahora la respuesta no es como la respuesta de Juan el Bautista. Si les pide que den un manto, denle hasta la camisa y denle toda la ropa. No, ahora no los mandan a la ley. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no manda ahora al creyente a la ley, sino que lo manda a Cristo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Ahora esta palabra es importante, la cual vamos a tener que verla con más detención la próxima vez, porque se nos está acabando el tiempo. Bautícese. Para ellos el bautismo tenía un gran significado. El bautismo era unirse a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Era la manera como públicamente daban prueba, daban confesión, daban evidencia que comprendían que la vida de Cristo había sido dado para ellos en su lugar. Se bautizaban, por tanto, eran sumergidos, significando que se sumergían en la muerte de Cristo y eran sacados del agua, así como Cristo fue sacado de la tumba. Así que arrepentíos y bautícese. ¿Arrepentíos de qué? Arrepentíos que no habían creído en las palabras de las Escrituras que señalaban a Cristo como el Salvador. Y el que no cree en eso está metido en todo tipo de pecados. Así que arrepentíos es arrepiéntanse de no haber creído que hay bautismo para ustedes en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Arrepiéntanse de amar su santidad y no amar la santidad de Cristo. Arrepiéntanse de la manera que tienen que pensar, de que el bautismo del Espíritu Santo les da algo aparte de lo que les da Cristo en su bautismo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir predicando con la misma osadía el mensaje de salvación. El Espíritu Santo solo sabe dar testimonio de Cristo usando las palabras de las Escrituras. Fuera de esto no hay ningún otro espíritu
Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno